Bueno, me voy a introducir recordando la vida de estos dos hombres. Son vidas que están ahí en el Antiguo Testamento y hacen mucho contraste estas vidas. Primeramente porque vemos en Abraham, como dije, Abraham y Lot. Abraham, un hombre de fe, un hombre no perfecto, pero sí justificado, ¿sí? Abraham está en el cielo, no porque no haya fallado, sino por la justicia que tiene en Cristo. Por eso preguntaba hace rato, ¿quiénes nos vamos a ir al cielo? Estamos justificados en Cristo. Qué bueno que miremos nuestro andar, porque también es importante. Bueno, perfecto, pero no perfecto, pero justificado por Dios por su obediencia y confianza en la gran promesa que Dios, el Eterno, le hizo. Pero por otro lado vemos a Lot que su sobrino, quien de una manera equivocada, él decide tener una vida cómoda y próspera a sus propios ojos. Y esto fue el producto de una fe débil, de una fe vacilante. Y aquí en el Nuevo Testamento nos menciona acerca de Lot. Lo que vamos a ver y su historia nos puede cuestionar, decir, bueno, en realidad este hombre era salvo. Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que sí. Dice segunda de Pedro 2:7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de los que estaban en Sodoma. Y luego dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ciertamente Lot es salvo, es justo, pero Lot viene a ser el ejemplo de muchos cristianos que debido a su falta de fortaleza espiritual en su fe, están tomando decisiones que los hacen estar en el lugar equivocado. Ese es el mensaje que nos transmite Lot. Están enredados tanto del mundo exterior como de los pensamientos del mundo en su interior. Pero es solo por la gracia y el amor de Dios que ellos pueden ser libres libres de vivir las consecuencias de estar en el lugar equivocado. ¿Se ha dado cuenta que algunas personas en la vida real, natural, vemos que les toca una bala porque estuvieron en el momento equivocado, en la hora equivocada? Decía alguien, azares del destino, bueno, pero nosotros sabemos claramente que el lugar equivocado al que nosotros nos referimos, y la Biblia se refiere, es al mundo y a la misma carne. Ese es el lugar equivocado. En el capítulo que vamos a tratar hoy, hermanos, el capítulo 19 de Génesis, encontramos precisamente las consecuencias de la decadencia espiritual de Lot. Y podemos notar que mientras la historia de Abraham sigue desarrollándose, la historia de Lot desaparece. Porque se cumple la palabra, hermanos, que el que hace la voluntad de Dios permanece. Permanece aquí dejando una huella firme y permanece en la voluntad del Señor, y estando allá, Él es bendecido por la recompensa que Dios tiene. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la razón principal de esto? Es que Abraham era amigo de Dios, y Lot se hizo amigo del mundo. A lo mejor la situación de Lot no es la de ninguno de nosotros, pero siempre, hermanos, las exhortaciones de la palabra de Dios están muy a tiempo, porque estamos corriendo, hermanos, una carrera de grandes premios. Estamos corriendo una carrera de grandes premios en donde debemos estar velando constantemente porque el pecado, o para que el pecado no nos haga tropezar definitivamente y dejemos de alcanzar las bendiciones que Dios tiene para darnos. En Génesis 13, 17 y 18 leemos cómo Dios le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré.
Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Se acababan de separar, Lot se separó de Abraham, ambos agarraron diferente rumbo. Abraham siguió la visión que Dios le había dado, la palabra de ir a la tierra que Dios le iba a mostrar, e inmediatamente Dios le dice: levántate y mira la extensión de esta tierra, porque todo esto te la voy a dar a ti. Él obedeció y se fue a un lugar especial, a un lugar de Manré, un encinar, y que estaba ahí en ese monte Hebrón. Abraham, su vida transcurría en el lugar donde había tenido tantos encuentros con Dios. Se encontraba aquí en esta posición, y en este lugar el hombre de fe dio una muestra de adoración. ¿A quién? A Dios, al que lo sacó de la tierra pagana. A Le dio una promesa que lo hacía vislumbrar un futuro próspero para él y para su descendencia. Dice: y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Así que, hermanos, por otro lado, él iba a la tierra de Canaán, y por otro lado, un hombre, Lot, que se dejó guiar por sus sentidos, también vio una tierra también próspera y también muy apta para su descendencia. Pero esta fue una tierra muy limitada, pasajera y material, porque fue con sus sentidos naturales. Dios le dijo a Abraham: vete a la tierra que yo te mostraré. Y leemos cómo fue esta decisión en 13:10 de Génesis. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La diferencia entre Abraham y Lot fue que Abraham usó los ojos de la fe. Y los ojos de la fe es esa visión sobrenatural que hace brotar del corazón de cada uno de nosotros el entendimiento y la confianza de esperar en Dios, de esperar en el cumplimiento de las promesas que Él dice en su palabra que son para nosotros. Eso es el efecto de los ojos de la fe. Ese es el efecto de mirar con esos ojos sobrenaturales. ¿Sabe? Por eso en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el 9 dice: por la fe habitó, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso fue lo que hizo que Abraham se quedara. Eso fue lo que hizo que él mejor le diera a escoger a Lot. Eso fue lo que hizo que Abraham pudiera seguir firme hasta el final, y por eso él fue llamado amigo de Dios y el padre de la fe de todos los que creemos en Cristo. Romanos 4:21 dice que narra la experiencia de Abraham, y dice que él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Qué ha prometido Dios a cada uno de nosotros? Nos prometió vida, dice: largura de vida será a los que les temen a Jehová. Te prometió una estabilidad económica, también te la da. Te prometió una estabilidad en todos los aspectos, te la da. Porque Él es el que Él es el que ha prometido. Dice la carta a los Hebreos que por dos cosas juró por sí mismo, por su nombre y porque Él es Dios. Entonces los ojos de la fe, los ojos de Abraham estaban mirando todo esto. Muy notoria es el contraste de alguien que le ha creído a Dios y otro que dice creer y hace su voluntad propia, como Lot. Es mucho el contraste. Esto es lo que pasa, y esto es lo que hace que muchos de nosotros, hermanos, nos encontremos en lugares diferentes.
Y no solo me refiero a lugares geográficos, sino que unos se encuentran en el lugar de estar viviendo la fe y otros están en el lugar de viviendo en la vista de su propio yo. Lot se encontraba en Sodoma, Abraham se encontraba en el encinar de Manré, en Hebrón. Por eso podemos estar todos reunidos, pero quizás muchos de nosotros estamos situados en diferentes lugares. Estamos caminando por vista, pero estamos dejando de lado el caminar por la fe o estamos deslizándonos, como dice Hebreos. Y eso nos puede llevar al extravío. Así que, amados, Hebrón, mire, Hebrón dice que estaba en el encinar de Manré, en el monte Hebrón. Hebrón quiere decir confederación. Hebrón quiere decir sociedad y comunión. Mientras Manré quiere decir vigor, fuerza. Estos dos lugares nos hablan de que los que estamos viviendo en la fe, que somos amigos de Dios, estamos siendo fortalecidos por la comunión que tenemos con Él. Hay vigor, hay fuerza. Y por lo tanto hay firmeza, y esto gozamos todos nosotros. Pero los que son impulsados a lugares de riqueza, de prosperidad, de comodidad, al final la poca fuerza de su fe y la comunión va a disminuir, se va a bloquear y los va a dejar a merced, o van a quedar a merced del lugar que escogieron como Lot. Recordemos que escogió Sodoma. Ahorita vamos a ver esta ciudad que muchos conocemos, el pecado que había ahí. Déjeme decirle, Sodoma sí era muy rica, y era rica debido a los extensos pastizales que había allí en su territorio. Esos pastizales que vio Lot desde fuera, allá, esos pastizales habían hecho abundante riqueza en Sodoma. Y lo que tenía Sodoma era material, era efímero, pasaba, estaba bajo una maldición, iba a ser destruida, pero fíjese que su mismo nombre viene de la raíz hebrea incinerar. Sodoma quiere decir incinerar, quemar, quiere decir distrito quemado. O sea que si nos encontramos en el área de la vista, de no estar operando o viviendo por fe, nosotros estamos prácticamente entrando en el Sodoma espiritual. Estamos entrando en lo que va a ser destruido, en lo que no tiene valor delante de Dios y nos perjudica. Ahora, quiero seguirle diciendo esto. En Génesis 19:1, entramos ya al capítulo. Todo esto es un preámbulo para establecer cómo es que Dios juzga esta ciudad y las consecuencias de Lot. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Llegaron los ángeles a Sodoma. Había una sentencia, Dios había dicho que había que terminarla y había que exterminarla. Así que lo primero que nosotros debemos creer, hermanos, así como creemos que Cristo vendrá, también debemos creer que los juicios de Dios son verdaderos y seguros y que se harán. Debemos de creer que Dios sentencia, que Dios enjuicia. Y le voy a decir algo: los juicios de Dios se están ejerciendo hoy en este tiempo, se están ejerciendo en la tierra. Y Él está usando diferentes medios, entre ellos la naturaleza. Y todo esto, hermanos, es con el fin de que la humanidad se arrepienta y vuelva su rostro hacia Él. En Isaías 26:9 dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, dice el profeta. Y encuentra una razón, dice: porque luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mire, cuando los aviones se estrellaron en el World Trade Center de Estados Unidos, las iglesias inmediatamente se llenaron.
Cuando se presenta algún terremoto, las iglesias se llenan, hermanos, pero esto no duró mucho. Solo 50 días duró ese quererse refugiar. Pero sabes, si esas son cosas que Dios está usando para que los hombres se arrepientan, pues en verdad debe haber un genuino arrepentimiento, porque si no se destruyó, o si se destruyeron algunas casas o cosas y murieron algunas personas, cuando sea enjuiciada la tierra, las cosas van a ser peor. No va a quedar morador vivo que no haya de estar dando cuentas ante el Señor. Ahora, en el caso de Sodoma, hermanos, y de otras ciudades que estaban ahí, la sentencia estaba dada. Y Dios había llegado hasta su trono, que el clamor por su pecado era abrumante. Él debía acabarlas. Llegando los ángeles, ahí eran los instrumentos de juicio, llegaron para realizarlo. A pesar de la intercesión de Abraham, él se acordaba que estaba su pariente ahí todavía. Pero algo impresionante que sucede cuando los ángeles llegan a Sodoma. Dice que se encuentran a Lot, dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron los ángeles a destruir Sodoma, pero se encontraron a un cristiano, vamos a decir, en el tiempo de hoy, sentado en la puerta equivocada. Lot estaba tan relacionado con el mundo que ya estaba establecido como un gobernante político, porque estar sentado a la puerta de esa ciudad, como en el Medio Oriente, indica a alguien que tiene autoridad y que se dedica a juzgar los asuntos gubernamentales del país o de la ciudad en la que está. Y sabe, a Lot le atrajo la riqueza de la ciudad, fue poniendo sus tiendas, pero ahora estaba identificado con ella porque se hizo parte de su gobierno. Lot tenía autoridad porque allí era donde se trataban los asuntos oficiales, se arreglaban los asuntos de las tierras, de la compra y venta, pero también allí en la puerta de la ciudad se arreglaban los matrimonios. Lot había adquirido reconocimiento. Al estar en la puerta de la ciudad, él era un hombre reconocido, y parece que Lot lo que deseó desde un principio lo alcanzó. Lo alcanzó. Así que con esto nos damos cuenta, hermanos, que la ciudad, antes de que él entrara a la ciudad, ya la ciudad había entrado en él. Su corazón ya estaba en Sodoma. Cuando Abraham le dijo, pues ¿qué escoge? Si él volteó a ver los pastizales en dirección a Sodoma, entonces él ya se estaba visualizando, entre comillas, desde el momento en que le estaban haciendo esto, dándole esta disyuntiva. Con esto, ¿qué queremos expresar? Queremos expresar que la mundanalidad no es asunto de geografía, no es asunto de cómo te sientas, es asunto de la actitud del corazón que tenemos. Por eso, hermanos, el corazón de Lot ya estaba en Sodoma mucho antes que su cuerpo llegara a él. Ya estaba. Y Lot cumplió su propósito. El propósito que Lot tenía de ir a estar a esa ciudad con su grande riqueza lo cumplió, pero no cumplió el propósito que Dios tenía para él, porque Dios no fue el que lo llevó allá. Él decidió irse. Y a veces decimos, ¿por qué Dios me permitió que tomara esa decisión? No, Dios no te permitió, te está dejando a que tú escojas la decisión que quieras tomar. O te quedas en Canaán, te quedas en la fe viva, permaneces en Cristo, o te quedas, o te vas y tomas el camino de la vista o del propio yo. Mira, Dios cuando lleva a alguien a relacionarse con el mundo, debe ser y siempre será para bendición. Pero tiene que ser Dios. Y tiene que ser así porque aún en medio de la circunstancia más adversa, ellos logran ser una influencia.
Como ejemplo tenemos a un José que Dios lo puso en Egipto, que empezó con cosas muy raras en su vida. Era un israelita creyente, pero allí comienza José con las experiencias que ya conocemos. Sus hermanos lo venden, las tribus llegan por él y es puesto allí en Egipto, en una cárcel. Al final se expresa que José es puesto como gobernador en Egipto, hermanos. El propósito de Dios estaba ahí porque al final le dice a sus hermanos, porque para preservación de vida me puso Jehová. Esto es cuando se discierne que Dios te está llevando a tener una relación para hacer influencia. Y tenemos otro ejemplo, tenemos a un Daniel en Babilonia. Cuando en medio de la cautividad toman a este joven con otros jóvenes y lo llevan a Babilonia. Y ahí también Daniel llega a ser influencia. Traza el final de los tiempos estando en Babilonia. Dios le habla y le expresa todas las visiones. Testimonio, el primer testimonio, el rey Nabucodonosor, que fue tanta la influencia que al final dijo, adoren al Dios de Daniel. Tenemos también el ejemplo de una mujer. ¿Cómo fue puesta en Persia? Fue puesta Esther. Una mujer que influenció para que el gobierno se sostuviera y el pueblo de Dios estuviera firme. Esther, ¿sabe? Podemos preguntarnos, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Cuál es el estado de nuestra alma con respecto a lo espiritual? ¿Estamos regocijándonos en la fe en Dios o en los logros personales alcanzados en esta vida? Porque déjeme decirle algo, qué increíble que por hacerle caso a nuestros deseos carnales, pongamos en peligro nuestra alma. Fueron dos ángeles con Lot. Si habían sido tres, ahorita lo vamos a leer, ¿por qué nada más fueron dos ángeles con él? Vamos a leer esto. Génesis 18:1, 18:2. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, cuando él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y se postró y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y el versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Jehová, uno de esos tres era Jehová. La Biblia nos dice que era una teofanía, una preencarnación de Cristo. Y dos ángeles se fueron camino a Sodoma. ¿Por qué se quedó Jehová con Abraham? La razón, Dios tener comunión con alguien que anda en el mundo. ¿Por qué se quedó Jehová con Abraham? ¿Por qué se quedó Jehová con Abraham? Porque Abraham era amigo de Dios, porque no había hecho compromisos con el mundo, porque todavía estaba en el lugar y en la visión que Dios le había dado. Por eso van los ángeles con Lot, ahí en el capítulo, en el versículo que estamos leyendo, y llegan ahí los ángeles. En el versículo 19, en el versículo 2 de Génesis 19, seguimos leyendo, dice, y dijo, ahora mis señores, cuando se encuentra con los ángeles en la puerta de Sodoma, Lot les dice, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Lot era un buen anfitrión.
Aparte de las costumbres de Oriente, en esas costumbres se sabía que el gesto de la hospitalidad era un gesto de justicia. Dice que él habló con los ángeles, los invitó a comer y les dijo que pasaran la noche a su casa. Ellos querían quedarse en la calle, pero Lot no se los permitió. ¿Por qué? Porque Lot sabía que la situación y las costumbres de los habitantes de la ciudad no eran muy buenas. Pero una cosa importante, Lot, sabiendo estas cosas, cómo era la ciudad en la que habitaba, sabiendo que sus costumbres no eran muy buenas, nunca hizo nada por salir. Nunca tomó una decisión de y decir, no, me vine al lugar equivocado. Creo que estoy mal, creo que la brújula se me transfirió. Creo que me hizo falta dirección. No, necesito irme. Este no es el lugar del que salí junto con mi tío Abraham. Supongamos un razonamiento. ¿Sabe cómo eran estas gentes? ¿Cómo era el carácter pecaminoso de esas personas? Vamos a Jeremías 23:13, una primera característica. Aparte de la homosexualidad, dice Jeremías 23:13, en los profetas, aquí es una queja de Dios contra contra sus hijos, contra su pueblo, pero describe lo que había en Sodoma. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Los toma como ejemplo para decir que y revelar que el pecado de aquella ciudad era, de aquellas gentes era que publicaban, perdón, me adelanté, bueno, sí, que cometían adulterio, vivían en mentira y sobre todo torcían la ley para beneficiar al malhechor. Abraham esto lo sabía. Como lo sabemos nosotros, que se está ejerciendo en este mundo por la corrupción que hay. Todo se corrompe. Los buenos jueces, entre comillas, son los peores porque reciben un soborno. Pero Dios, como el juez de toda la tierra, jamás va a ser así con él. Por eso sus juicios son verdaderos, aunque ellos extiendan cartas de libertad para el culpable. Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. Cometían adulterio, vivían en mentira y defendían al malhechor. Ahora otra cita, Isaías 3:9. Sigue diciendo el Señor: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay de ellos! Porque amontonaron mal para sí. ¿Qué pasaba aquí entonces? Publicaban su pecado sin avergonzarse. ¿Qué hermano? Decía un hermano, me decía hermano, es que yo no sé, Dios me puso a esta otra mujer, yo no tengo la culpa, se me apareció y pues Dios traza los caminos. No, le dije, es que no, creo que no está bien eso que dices. Y más que eso, publican su pecado sin avergonzarse, no produce nada no produce nada en decir, no, pues es que ya no estoy en la fe. No hay siquiera un atisbo de esa humillación de decir, es que la verdad no estoy viviendo en la fe. Me da vergüenza no estar caminando conforme a los mandamientos de Dios. Pero no importa. Sigo adelante. Ezequiel 16:49 describe una condición más de estos hombres de Sodoma, Gomorra, donde estaba Lot. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Qué eran entonces? Ociosos. ¿Y ociosos por qué? Porque era una abundancia de riqueza, había mucha comodidad, tenían la posibilidad de disfrutar de viajes, tenían la posibilidad de disfrutar, todo estaba al alcance de su mano, no se privaban de nada. ¿Cómo iban a estar desperdiciando el tiempo creyendo en un Dios? ¿Cómo iban a desperdiciar el tiempo en conocerlo? La ociosidad que ellos tenían era causa de que el corazón se había llenado de la comodidad del mundo presente. Sodoma y Gomorra era la cuna que los mecía, era la cuna que los arrullaba y ellos estaban muy tranquilos. Esto mismo hacía que fueran soberbios, que no ayudaran al afligido, que no mostraran la justicia. El clímax de la caída de la tarde fue para Lot de repente como un balde de agua fría. Fíjese lo que dice el versículo 4 en Génesis 19. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando llegaron los ángeles y estaban comiendo ahí con una fiesta con Lot, esto terminó de repente porque los hombres llegaron a su casa con propósitos inmorales y le gritaban a Lot: saca a esos hombres, queremos tener relaciones sexuales con ellos. En otras palabras, esto es para que los conozcamos. Repito el punto, se sabía que era una ciudad o ciudades con homosexualidad, pero ¿sabes lo más interesante de esto y lo más impactante? Es que estaba legislado, no era juzgado. Por eso dice que fue todo el pueblo, desde el más pequeño, fueron allí. No había autoridad para con ellos que se ejerciera el mandato de, a ver, dispérsenlos, estos no tienen por qué estar violentando. ¿Sabes? Lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa hoy. Las cosas inmorales están legisladas afuera para que las puedan practicar y muchos están siendo partes o muchos de repente nos estamos agarrando de ese lugar, de esa Sodoma, de esa Gomorra con las cosas que tienen ahí legisladas sí, pero abominables delante de los ojos de Dios. Todo el pueblo. Era común observar las depravaciones y no existía ningún problema, todo es natural, es común. Ah, ya tienes novia con tu novia, ah, bueno, tienes novio con tu novio, perfecto, no hay problema, aquí somos una sociedad de amplio criterio. Los, bueno, no, así no voy a decir una cosa, pero así lo dejamos. De aquí nos preguntamos, entonces, ¿qué pasaba con Lot? ¿Por qué dice en segunda de Pedro 2:7 que el libró al justo Lot abrumado por la conducta y luego dice afligía cada día su alma? La respuesta, hermanos, en esos versículos no es Lot, es la gracia de Dios que se manifiesta para aquellos que vuelven al Señor. No es el hombre el foco de atención, es el glorioso Dios que tenemos lleno de amor. Porque podemos decir, bueno, pues se puede vivir en el mundo nomás. Le dijeron a alguien que conocemos por allí, vuelve, y él dice, él está enredado en el mundo político, y dice, le dijeron, vuelve, y dice él, nunca me he ido. Ah, salvo, siempre salvo. No se engañe, la gracia no lleva a pecar. La gracia lleva a santificar. Es la muestra inequívoca de un verdadero hijo de Dios. Ahora, amado,
Llegaron a su casa, ya no se tentaron el corazón para desconocerlo, para querer violentarlo. Llegaron pidiendo tener las relaciones con los ángeles, pero sobre todo, ya no les importó el haberlo tenido como gobernante. Aquí hay algo. Cuando algún cristiano ha decidido vivir tiempos en el mundo, su testimonio pierde fuerza, pierde la fuerza que lo hace brillar. Y las tinieblas lo opacan y nadie le cree y a nadie logra alcanzar para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera había 10 justos en Sodoma. En la intercesión de Abraham con Dios le dijo, ¿y qué si encuentras 10 justos ahí? Por 10 justos no voy a destruir la ciudad. Pero no había 10 justos porque el testimonio de Abraham de Lot, fue neutralizado porque estaba en el lugar equivocado. Vas a dejar de brillar cuando te encuentres amarrado al mundo. Vas a perder la fuerza. No vamos a poder ser influencia, no se van a convertir a nosotros nos vamos a convertir a ellos. A veces pensamos que podemos lidiar con las fuerzas espirituales situándonos en esos lugares, diferente a situarnos en el lugar de la fe, donde está el poder de Dios. Y esto pasó con Lot. ¿Cómo que ninguno? No, pues no había ni 10. Y al decir no había ni 10, quiere decir que nadie le creyó. ¿Cómo le iban a creer? ¿Cómo iba a decirles allá? Es que yo soy siervo del Dios Altísimo. Es que yo soy un cristiano. ¿Sabe? Me pasó una experiencia, hermano. La voy a insertar en este momento. Hace unos años me tuve que ir a México, cuando todavía era Distrito Federal, a trabajar en los tratos que Dios tuvo con nosotros, a trabajar a México en una compañía de soldadura de unos hermanos muy amados que me abrieron la puerta y me dijeron, sí, vente a trabajar, Dani. Y me fui a trabajar con ellos, me mandaron a México en un día de esos, aquí en la vidriera, y ya, como ya era un buen ayudante, nos llevaron a hacer unos trabajos en el reclusorio de Santa Marta, Catitla. Ahí dentro nos llevaron a hacer ese trabajo. Y sabe, los compañeros que yo tenía, pues eran de ahí del distrito. Y pues eran del mundo. Así que, pero yo sabía que debía dar el testimonio. Yo decía, hermanos, Dios lo sabe, decía, Señor, ¿cuánto va a durar esto? Porque, hermanos, yo no sabía soldar, o sea, yo entré así a aprender, pero había una persona que era muy ogro, ese amigo, le decíamos el Mirinda, de rojo, así güero, y ándale que sabe que un día me dice, y Dios me dijo aquí dormido, desperté con la frase, te toca con Mirinda hoy. Y desperté así, eran las 6, me iba a las 6:15, amor. Y ya de la hermana Ruth, me levanté y iba con miedo, hermano, no le miento, es que era un ogro. Y ya llego con el hermano, mi hermano Sergio, y ya le digo, ¿cómo estás, Sergio? Dani, ¿cómo estás? Pásate. Y me dice, pues te tengo una noticia, Dani, a ver, dime, te toca hoy con Mirinda. Bueno, pues está bien. Bueno, entonces ya le dije, oiga, lo primero que fui, le dije, oiga, pues que me toca con usted, pues, ¿para qué soy bueno? Pues para nada, ¿quién te dijo? O sea, de repente entró, hermanos, sentía yo que me daba vergüenza, pena, coraje, no sé qué tanto me daba. Pero, ¿sabe? En el día de trabajo un día me dijo, ponte a trazar esa lámina y me aventó la escuadra al suelo, hermano. Traza eso. Quería verme, ponerme de rodillas, caminar hasta la escuadra y empezar a trabajar y él así parado viéndome. Y luego me dijo un día, me agarró la herramienta y me dijo, le dije, oiga, regréseme la herramienta, es que pues la tengo de consigna con Sergio y tengo que entregársela al final del turno. Y me dijo, si me la rayas te la regreso.
aquí delante de todos. No, le digo, ¿sabe qué? Le digo, no. Estaba el hermano Sergio ahí. No, le digo, ¿cómo cree? ¿Sabe qué? Le digo, mejor pues mejor la pago, pero yo no le voy a decir eso a usted. Hermanos, Dios trató a mi corazón tan fuertemente, pero a lo que voy es precisamente que eh, todas las cosas que pasan allá, hermanos, el mundo no es muy bueno, no es muy bueno. Y ahí en ese lugar donde estuve yo, al final ya él me pedía a mí de ayudante. Te mando un ayudante, mándame al hermano, que te vayas con él. Sí, me enseñó a maniobrar, yo lo aprendí de él todo. Y al final le dije, pues ya me voy, Mirinda, déjenme despido de usted. Me dice, así vete, porque voy a llorar, vete. Algo pasó, ¿sí? En donde Dios se mostró para con esta persona a través del testimonio, hermanos, a través del testimonio. Y también es importante porque si no hubiera sido así, me hubiera situado como Lot. A lo que voy es el punto importante que se me olvidaba, era que hablando de cómo Lot se comportaba allí, un día, en los primeros días que estuvimos ahí en un departamento enfrente de Santa Marta, eh, hablaron por teléfono a mi compañero. Y mi compañero dijo, no, pues aquí está el hermano, no, es igual, él actúa igual, como actuaba allá, como se comportaba allá, aquí es igual. Y yo oí, no es como el otro. Y cuelga y le digo, ¿qué pasó? ¿Hablaba de mí? Dice, es que ¿sabes qué? Dice, mira, me habló el Caras. Pues ya ve que entre la tropa, decían por ahí, nos hablamos se conocían apodos. Y me preguntó por ti, me dijo que si eras igual que el otro cristiano que se vino con nosotros. ¿Cómo? Es que ya estuvo un cristiano aquí, dice que cristiano. Y en las primeras de cambio, en la primera noche que llegamos aquí, se fue con nosotros a tomar a los antros. Y le dije, no, dice, yo le dije que no, que usted hasta nos hace de comer aquí y es igual como usted actúa allá. Ah, le dije, bueno, qué bueno que no te diga hablar lo contrario. Entonces, hermanos, así pasa con Lot y así pasa con nosotros. Ahora, llegan los ángeles, volviendo al punto, llegan los ángeles. eh, Allí encuentran a Lot, Lot está enredado y nadie cree su testimonio. Ahora, siquiera fuera, hermanos, el puro testimonio personal de él, pero hay algo más. La familia de Lot también recibe las consecuencias. La familia en la que estamos va a recibir las consecuencias. Génesis 19:6. Entonces Lot salió a la puerta, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han concebido varón, os las sacaré y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Sale Lot y todavía les dice, os ruego, hermanos míos. Gracias a Dios que la palabra no es adelfos, como en griego, un amor filial, pero la palabra aquí es amigos, pero también no disminuye el sentido de las relaciones que ya tenía Lot. Las preferencias por lo que tiene el mundo se van adquiriendo y llegan a hacer que nosotros desvaloricemos lo precioso de la fe que de Dios tenemos. Cuando nosotros tenemos una relación ya con el mundo, comprometemos nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestra vida santificada para Dios o por Dios, para decirle, ya no te quiero, lo quiero a Él, hablando de una manera poética. Ya no lo quiero, voy a romper contigo, córtala, ya no quiero nada contigo, lo quiero a Él. Lo digo así, refiriéndome al sí para el mundo y al no para Dios. Y más que esto, ligamos a la familia al mismo compromiso mundanal que tenemos con ella. Lo ligamos al compromiso con la cultura, porque ya muchos jóvenes están tatuándose.
ligamos al compromiso, los ligamos al compromiso del pensamiento, los ligamos al compromiso con las modas, los ligamos, los exponemos a las contaminaciones de la corrupción. La pregunta, la afirmación es: ¿qué había ocurrido con los valores de Lot? ¿Sabe qué? Ahí están mis dos hijas, hagan con ellas lo que quieran. ¿Qué había ocurrido con los valores de Lot, que estaba tan dispuesto a ofrecer a sus hijas para satisfacer los deseos sexuales de aquella gente? ¿Qué había pasado con el padre de familia? Simplemente estaba en el mundo y la familia para abajo. Cabezas de familia somos muy importantes para Dios. Creo que debemos pensar detenidamente si nuestros valores han afectado a nuestras familias cuando hemos decidido optar por una vida de comodidad con el mundo o mínimo de comodidad personal. Una pregunta retórica: ¿qué acaso la comodidad personal también no es mundo? Dijo el apóstol Pablo: he trabajado más que todos los apóstoles. En otras palabras, he salido de mi comodidad, pero no yo, sino la gracia de Dios. Lo contrario es: he descansado más que todos los hermanos, pero no yo, pero no el Señor, sino yo. Porque hay muy poco. Hay un 20% de personas, según estadísticamente, el 20% de personas en la iglesia están integradas, mientras el 80% no está. Y a esto, ¿no será que estamos exponiendo a nuestras familias y nuestras familias nos están imitando? Mientras Lot está ofreciendo sus hijas al mundo para que hagan con ellas lo que quieran, por otro lado, un hombre de fe está ofreciendo a su único hijo al Señor, Isaac. Y aunque fue una figura profética, fue una realidad. Estaba viendo a su hijo, pero había fe. Y la fe no se separa del sentir. Era un padre de familia, su único hijo, casi a los 100 años, estaba grande. Y por la fe se lo entregó al Señor. Profecía de Cristo. 19:9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Qué pronto se les acabó el gusto por Lot. Se terminó la magia del gobernante que habían elegido para representar los asuntos de la ciudad. ¿Por qué? Porque recibieron a Lot solo por su abundante riqueza, porque ellos eran totalmente carnales y depravados y solo les interesaba eso. ¿Sabes, amado hermano? Te voy a decir algo. Al mundo le interesas, le gusta lo que tienes, le gustan tus capacidades, le gustan tus valores, les gusta tu lenguaje, etcétera. Pero su mira siempre será para sacarte provecho y al final, robarte lo más precioso que tienes, lo más precioso que tengo, nuestra identidad en Dios, para que te parezcas o nos parezcamos a ellos. Daniel 1:4, 1:3. Veamos el ejemplo. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje del real de los príncipes, fíjese bien, hijo de Israel, linaje de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Me gusta la sabiduría de los hijos de Israel. Tráelos, sé que me dirigirán mi reino pagano con sabiduría. Tráelos para acá y que se vayan olvidando de ese Dios Jehová que tienen.
Van a ser partícipes de mi comida, de mi manjar, cuando el Señor ya les había establecido a estos hombres judíos, hebreos, que ya les había establecido que unas comidas en el orden ceremonial que reflejaban la santidad que se debía tener al Señor. Por eso ellos decidieron no contaminarse, no por lo que entraba, sino por lo que significaba la comida del rey, sino por lo que significaba la bebida, no por lo que entra, sino por lo que significa ser parte de la cultura, del pensamiento, de la moda y de todo lo que nos puede ofrecer. ¿Sabes? Génesis 19:12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes de la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. Dios podría haberlos perdonado, aunque hubiera 10, pero eso fue imposible. Por eso el aviso fue: tienes algo más aquí, sácalo. Lo que Dios quiere comunicar a Lot es que hay que salir, porque nada de lo que hay ahí le pertenece. Solo pudo sacar a su familia. Tú no le perteneces al mundo. ¿Por qué? Yo no le pertenezco al mundo. ¿Por qué a veces queremos estar allí agarrados de lo del mundo? ¿Por qué? No le pertenezco. No le perteneces. Eres una persona bella delante de Dios. Tienes todo lo que Dios quiere para seguir extendiendo su reino. Ocupa tu cuerpo, tus capacidades, tus ojos, tus fuerzas, todo. ¿Sabes? ¿Y la riqueza de Lot? Los ratos buenos en Sodoma, ¿dónde quedaron? ¿Y los novios o los que iban a ser sus yernos, dónde? Pero este aviso es la gran oportunidad que Dios brinda a los creyentes que están envueltos en el mundo. De hecho, quiero decirle que Lot significa envuelto. Pero es una oportunidad de decir sí y en el momento. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas o sus hijas, y les dijo: levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La palabra es como que se reía a carcajadas. ¿Sabes? Predícale al mundo que hay juicio de Dios y que Él va a destruir la tierra de pecado, y no lo creerán. Acompáñalo con la manera de salvación y no la creerán. Lo vemos todavía hoy. Y si tú empiezas a decirle, y no te van a decir que es broma, pero van a decir: son mentiras la que me está diciendo, yo no quiero seguir esas cosas. Ay, Padre, líbranos. Los juicios de Dios son verdad, y no debemos acabar nuestros días muriendo de la misma manera como se tiene designado para el mundo. Un ejemplo palpable, ya vamos a aterrizar el sermón. Tenemos el ejemplo de Sansón, Jueces 16:21. Cómo se le trató ya para el final de su vida equivocada. Jueces 16:21, dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Sansón olvidó su consagración. Su poder no estaba en la cabellera, estaba en el voto que había hecho. El poder de nosotros no está en nosotros, está en el que nos ha santificado. Y cuando olvidamos quién nos tomó para Él y de quién somos, entonces es cuando somos presa de filisteos, tipo del mundo, y van a darle gracias a su Dios. Ay, estoy orando, estoy rezando por esa persona, estoy rezando. ¿A quién? A este. Mejor nosotros debemos orar a Dios: Señor, ¿esto es lo que quieres? ¿O esta es la que quieres? ¿Este es el que tú quieres?
para mí. Señor, ¿esto debo hacer? ¿Esto no debo hacer? O dime por dónde ir. Todos necesitamos la dirección de Dios, amados. Todos lo necesitamos. Ahora, 19:15, al rayar el alba de Génesis, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas. Los que iban a hacer su yerno se quedaron allá, que se hallaban aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y dice el 16: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La primera vez que fue rescatado Lot fue cuando lo hicieron prisionero de guerra en Egipto, y Abraham lo libertó, pero él volvió a Sodoma. Génesis 14, 11 al 13, él lo puede leer, se lo menciono nada más. Esta experiencia de Lot debía de haberle servido para entender que ya se hallaba fuera de la voluntad de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Esta experiencia debiera haberla tenido para darse cuenta que no escuchó la advertencia, que no le prestó atención, y encontramos, dice que al salir se detiene. ¿Qué es esto? Cuestiona en el hebreo, vacila, titubea. Ay, espérate, es que no, escapa por tu vida. El mundo no tiene, el mundo va a perecer. No tiene nada. Toda la belleza con la que te recibieron ya no va a existir. Ahora, Lot actuó frívolamente, y muchos están convencidos de su estado espiritual. Saben que están lejos de la voluntad de Dios, saben que están alejados, saben que ya que su condición no es muy buena, saben que necesitan salir. Y cuando vamos y decimos: necesitas volver, ¿sabes qué dicen? Pues yo difiero, mira, pues me ha ido bien, señal de que Dios, pues no creo que esté enojado conmigo. Y hay una envoltura en el mundo. Se detienen para considerar lo que van a dejar. Sabemos, hermanos, que la salvación es por gracia, no son los méritos personales. Y usted y yo sabemos que si Dios no nos hubiera sacado del mundo a tiempo, nuestra demora allí hubiera sido nuestra ruina si nos hubiera dejado más tiempo. Lot debe correr por su vida, no debe anhelar Sodoma. Serán órdenes como estas a quienes por medio de la gracia son librados de un estado y condición de pecado. Finalmente, para terminar, vemos las consecuencias. Génesis 19, 27 y 28. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Ya había caído fuego y azufre del cielo sobre Sodoma, Gomorra y otras ciudades. Dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró. Y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Lot perdió todo. Todo fue destruido, todo fue quemado. Las cosas que había hecho, las cosas que había logrado en Sodoma se desvanecieron, quedaron en nada. Y Dios nos lleva a aprender, amados hermanos, que al invertir en el mundo traicionamos, o invertir en el yo, traicionamos las convicciones más profundas de la realidad de Dios en nosotros. Perdemos gran parte de nosotros y sepultamos los sueños, los propósitos que nos darán bendición de Dios. Sepultamos todo un para nuestras generaciones. Sepulto mi propio futuro, cavo mi propia fosa. ¿Sabes? Lot, cuando todo fue consumido por las llamas, toda esa riqueza de Lot quedó por allí en algún lugar del mar muerto. Lot es una advertencia para todos los cristianos para no amar el mundo y no dejarnos manchar por el mundo, como bien dice Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo, porque el día del juicio para este mundo, hermanos, llegará al fin. 4 versículos para terminar. Entonces mire lo que pasa cuando sale Lot con sus 2 hijas. Están en una cueva
ya todo fue destruido, la esposa se convirtió en estatua de sal porque miró atrás. 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Versículo 37 y 38. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Dos tribus abominables delante de Dios. Claro que de una de ellas, de Moab, la gracia de Dios, ellos fueron privados de entrar a la congregación de Israel durante muchas generaciones. Por eso hasta ciertas generaciones, creo que hasta 10 generaciones, pudo entrar al pueblo de Israel, y Ruth, que era moabita, por eso entró al linaje santo del Señor por la gracia del Señor. ¿Sabes? Había incesto. Las hijas se contaminaron de las costumbres pervertidas de Sodoma. Tuvieron que emborrachar a su papá, porque su papá sabían que no iba a estar de acuerdo en tener relaciones con sus hijas. Por eso dijeron: no, vamos a emborracharlo, porque pues no va a haber otro hombre, no, hay que concebir de ella. Y cayeron en el incesto, una depravación, una abominación. Las consecuencias de estar en el mundo son fuertes, hermano. Nos afectan a nosotros y van a afectar a las generaciones que vienen. Si tú tienes en tu corazón que vienen más generaciones, entonces debemos mirar por nuestra santificación en el Señor. La gracia de Dios es suficiente para extender su mano y sacarnos de allí. La gracia de Dios es suficiente, es el amor de Dios manifestado para ti, para mí, para librarnos de esos lazos que sutilmente el mundo ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué no te pones de pie, hermano, por favor? Amigo de Dios, amigo del mundo. Señor, te damos gracias esta tarde, Dios, porque, Señor, has tenido misericordia para nosotros. Por tu gracia nos justificaste, y ahora sabemos que por tu gracia nos santificas, Señor, en nuestro día a día. Padre, no queremos ser amigos del mundo jamás. No queremos, Señor, ser participantes de esas cosas que tienen apariencia de sabiduría, Señor, pero no son, Señor, no son tu sabiduría. Señor, no queremos participar de eso. Queremos ser un pueblo santo. Tú nos dijiste que somos pueblo santo, linaje tuyo, linaje santo, con un fin, real sacerdocio, y con un fin, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable, Señor, Cristo. Gracias porque vemos cómo sacaste a Lot, porque al fin y al cabo, Señor, tu gracia es poderosa, Señor, y nos has dejado estas grandes lecciones para aprender. Mejor corramos, nos dices en tu palabra, corramos y entremos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, Señor, porque también dice en tu palabra en 2 de Pedro que sabes librar, así como libraste a Lot, sabes librar al justo y dejar al impío para el castigo. Padre, gracias, fortalécenos, y Señor, gracias por tu presencia este día. En el nombre de Jesús. Amén.